Canal 13, en un apoyo al Ministerio de Educación por la emergencia del COVID-19, presenta Aprendo en Casa. A continuación, comunicación y lenguaje primero básico. Bienvenido al segmento de comunicación y lenguaje de primero básico del programa Aprendo en Casa. Soy Pablo Salvatierra y en esta oportunidad desarrollaré el tema La tira cómica. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención y la habilidad lingüística. Y antes de comenzar, te recuerdo que laves constantemente tus manos o bien utilices alcohol en gel. Y en esta oportunidad nos acompaña Lourdes en la interpretación de la lengua de señas. Hola Lourdes. En la sesión anterior vimos también un texto narrativo. ¿Te recuerdas cuál es? Muy bien, vimos el texto periodístico, pero específicamente el reportaje. ¿Qué aprendiste acerca del reportaje? ¿Te recuerdas que trabajamos lo que sabías acerca del reportaje, lo que querías saber o aprender y lo que aprendiste? ¿Qué aprendiste acerca del reportaje? También estamos recordando acerca del proceso de redacción, que ya lo vimos también en sesiones anteriores, así como desarrollar una idea. ¿Te recuerdas que tenemos nuestras ideas principales y luego desarrollamos las ideas secundarias para ir profundizando en lo que queremos transmitir? También hemos estado viendo acerca de algunas reglas gramaticales, uso de verbos, concordancia gramatical, es decir, todo lo concerniente a la escritura. Ya vimos también acerca de lectura, ahora estamos poniendo en práctica lo que aprendimos a partir de la lectura, es decir, ya el proceso de escritura. Entonces, ¿ya escribiste acerca del reportaje? ¿Qué es lo que te acuerdas? ¿Qué ideas tienes? ¿Qué es lo que lograste aprender acerca del reportaje? ¿Te recuerdas que hablamos de texto narrativo? Que el texto narrativo tiene tres elementos que lo forman. La introducción, que nos introduce o nos presenta a los personajes, el lugar, el tiempo. El nudo, cuando se lleva a cabo algún conflicto o la acción que se llevará a cabo. Y el desenlace, cómo se resuelve esa historia. Así, el reportaje también cumple con esas mismas características, únicamente que también va a tener la parte informativa, es decir, trasladar ideas desde una investigación. Vimos que hay que profundizar esas ideas, ir a fuentes confiables, en cierta manera evitar escribir opiniones, porque lo que queremos es formar una opinión en el lector y que él mismo sea el que reflexione. Pero hoy vamos a ver un texto algo diferente, no totalmente, pero sí diferente al reportaje o algunos textos que nosotros tal vez hemos visto a partir de que está formado por letras. Hoy vamos a ver la tira cómica. ¿Has visto tú alguna tira o alguna caricatura? Vamos a ver si logras reconocer alguno de los personajes acá. ¿Sabes cuál es el personaje 1? ¿O reconoces alguno de estos personajes? Por ejemplo, el 5, ¿lo has visto? ¿O el 3? Muy bien, en el 1 tenemos a Mafalda. Tal vez tú no estés muy relacionada con ella, pero puedes buscar algunos libros o tiras cómicas que hay acerca de este personaje. Es un personaje argentino y recientemente su creador falleció, pero ha marcado la historia y te invito a que si puedes investigar o si puedes conseguir tiras cómicas de ellas, las leas, ya que es una niña así como tú que nos invita a reflexionar acerca del mundo. ¿Has visto el gato de la tira cómica 2? Es Garfield. Fue creado en Estados Unidos y su fin al principio era hacer un poco de burla o de humor acerca de las personas que se obsesionan con las mascotas. Luego, ¿has visto el 3 en algún momento? ¿Lo conoces? Este es Condorito, una tira cómica mexicana. El 4 puede ser, se conoce por dos maneras, ya sea Snoopy o Charlie Brown. También es un grupo de niños, pero tiene una forma peculiar de ver el mundo. Y puedes buscar sus tiras cómicas.
El 5, tal vez lo has visto en algunas prensas, en algunos periódicos. Ahora tenemos que hacer la diferencia también entre tira cómica y caricatura. Vamos a ver los elementos que componen la tira cómica, pero para que tengas ya la diferencia, una caricatura en sí solo va a estar formado por una imagen. Si has visto en la prensa algunas que salen, no te desarrollan una historia, sino que únicamente te ilustran una idea. Esa es la diferencia. Tenemos una caricatura, así como las que nosotros vemos en cualquier periódico de acá, que únicamente se desarrolla una idea, mientras que la tira cómica va a desarrollar una historia a través de imágenes. Y por último tenemos el 6, que es Olafo el Vikingo, también una tira cómica estadounidense acerca de, haga redundancia, los vikingos o de esa época. Entonces no sé si con alguno de estos tú estás familiarizado o lo has visto. Si en dado caso pues no lo has visto, te invito a que investigues o puedas conseguir alguna tira cómica de ellos y los leas y reflexiones acerca de lo que te dicen, ya que la tira cómica también cumple una función, es decir, sirve para algo dentro de la sociedad. Por eso es que se han creado. Y para hacer un poco de historia, tal vez la tira cómica aparece en Inglaterra, un país del continente europeo, alrededor de 1875. Aparece en revistas, así como las revistas que nosotros leemos o los periódicos. Luego se trasladó a Estados Unidos y en Estados Unidos también comenzaron a producir este tipo de dibujos. Te apuesto que muchas veces te han dicho en clase que dibujes una tira cómica o que desarrolles una historia a través de imágenes. Y tú lo has hecho, pero tal vez no sabías cómo se estructura, o es decir, qué partes componen la tira cómica y cómo hacerla para luego presentarla. Pues es lo que vas a aprender hoy y a partir de ese tema ya puedes hacer tú una tira cómica. Entonces vamos a ver primero qué es una tira cómica. Primero, la tira cómica es un relato por medio de imágenes. ¿Y qué es un relato? Recordando nuevamente el texto narrativo, nos va a transmitir hechos, sucesos, pero a partir de contar acciones. Es decir, el relato desarrolla una acción. Siempre la acción es lo importante. La acción hace que se mueva ese texto narrativo, se mueva el relato. Cuentos que has leído tú, caricaturas que has visto tú, siempre tiene que sucederle algo al personaje y eso es lo que hace que se mueva esa historia. Entonces siempre ten presente que tienes que hacer que a tu personaje le suceda algo. Puede ser algo pequeño, algo sencillo, pero tiene que ver mucho también con lo que nos pasa a nosotros. En cierto sentido, la vida es una narración también. Y siempre nos están sucediendo cosas. Entonces ahora imagina, ¿qué cosas te han sucedido 5 minutos antes de que comenzaras a ver ese programa? Más de algo te sucedió. ¿Qué historia podías desarrollar a partir de eso que te sucedió? ¿Y qué forma de humor o de reírte puedes desarrollar a partir de lo que te sucedió? ¿Por qué? Porque la tira cómica también ese es su punto. Causar risa o diversión. Causar risa a partir de situaciones sencillas. Puesto que muchas veces recuerdas algunas cosas que te han sucedido cuando ibas a estudiar o cuando has estado en casa y te ríes de ti mismo. Porque es algo sencillo y es algo también normal. Hacernos hasta cierto punto humor de nosotros mismos. De ahí es donde nace la risa, nace el humor. Y ese es el punto de la tira cómica. Volver humorístico una situación sencilla. Para demostrarnos a veces que estamos rodeados pues de humor, de sátira, que también es parte de la función de la tira cómica. ¿Cuáles son sus funciones o cuál es su función? Como te indicaba, aspectos de la vida cotidiana. No es necesario que imagines algo fuera de lo común, sino que si en algún momento consigues alguna de estas tiras cómicas, verás que todo sucede a partir de algo cotidiano. Por ejemplo, a Mafalda no le gusta la sopa. ¿A ti te gusta la sopa? ¿Y qué puede suceder a partir de eso cuando le sirven sopa? Puedes crear tu historia y puedes hacerlo así. Garfield le gusta la lasaña, le gusta dormir. ¿Y qué situaciones cómicas pueden suceder a partir de eso? Es únicamente que desarrolles tu imaginación y a través de dibujos, que es lo más interesante. Porque a un texto nosotros tenemos amplitud para escribir, pero a partir de dibujos, ¿cómo lo puedes hacer tú, resumido? ¿O qué puedes poner en dibujos y qué no? Porque esa es otra parte
que compone la tira cómica. Luego también la tira cómica puede tocar temas políticos, de alguna denuncia social o sátira. ¿A qué nos referimos con esto? Es decir, si has visto alguna caricatura que sale en los periódicos, te darás cuenta que hay algunos temas políticos que hacen chiste. Ahora una denuncia social acerca de los comportamientos del ser humano en sociedad. Cómo se comporta a través de una persona envidiosa, cómo puede ser una persona perezosa. A partir de eso se hacen estos dibujos y se hace esa denuncia social. O una sátira. ¿Qué es una sátira? Es hacer burla de algunos problemas sociales, culturales, históricos o del ser humano. Es decir, si te das cuenta, todo va enfocado a hacer reír, a hacer conciencia a las personas acerca de algunas cosas o algunos problemas que están sucediendo, pero a partir de el humor, a partir de la risa. Pero también estas tiras cómicas están enfocadas al público infantil. Así como algunas de estas, por ejemplo Snoopy o Garfield, están enfocadas a público infantil, a partir de situaciones que los niños conocen. Cuando somos niños, pues conocemos qué sucede cuando estamos jugando, o algunas situaciones que se dan cuando vamos a estudiar. Entonces tú te identificas con estos personajes porque abordan o tratan esos temas. Temas de niños, temas que suceden cuando somos niños. Ahora, ¿cuáles son las partes de la historieta o de la tira cómica? Ahora quiero que pienses, ¿crees tú que la historieta y la tira cómica es lo mismo? Seguramente has escuchado hablar acerca de historieta o cómic y tira cómica. ¿Crees tú que es lo mismo? La tira cómica, como su nombre lo dice, es una tira, es decir, es secuencia y es periódica, aparece ya sea en prensa, en revistas, mientras que una historieta ya va a formar un libro en sí. Es decir, todos estos como tipos de revistas que podemos encontrar acerca de superhéroes, acerca de solo un personaje, pero que está separado, ya sea de una revista o de la prensa, ahí ya forman historietas. Mientras que la tira cómica solo aparecerá publicada ya sea de forma semanal, es decir, cada semana, o mensual, cada mes, y va a girar alrededor de un solo personaje. Ahora, ¿cuáles son las partes de la tira cómica? Seguramente tú ya lo has hecho, ya lo has dibujado, y vas dibujando paso por paso qué le sucede al personaje. Únicamente vamos a conocer los nombres de esto que tú has utilizado, de estas partes o estos elementos. Te apuesto que has dibujado cuadros y en esos cuadros tú vas colocando qué le sucede a cada personaje. ¿Cómo crees que se llaman esos cuadros? ¿Te lo han dicho? ¿Tu profesor te ha dicho cómo es que se llama y qué forman? Si no, no hay problema. Acá lo vamos a aprender. Estos cuadros se llaman viñetas. Y cada viñeta forma una secuencia. Una secuencia es solo que van a tener un orden. Cuando tú estás dibujando tu historia, tú le vas dando un orden a esa historia. Eso es lo que estás haciendo, trasladando tus viñetas a una secuencia. Y como ya vimos el texto narrativo, tú sabes que tendrá una introducción, que puede ser nuestra viñeta 1, un nudo, que es la viñeta 2, y el desenlace, que es la viñeta 3. Ahora el reto también es qué coloco en mis dibujos y qué no, qué coloco en texto y qué no, cómo reducir tu historia a dibujos. Luego tenemos el texto verbal. Si has leído las tiras cómicas que están en la prensa o están en las revistas, te has dado cuenta que los personajes tienen como unos globos o unas burbujas. Ese es el texto verbal, es decir, lo que ellos dicen. Porque las imágenes son textos icónicos. ¿Te recuerdas que hay textos iconoverbales? Acá estamos hablando de un texto iconoverbal, porque mezcla imagen con texto escrito. Y por último tenemos bocadillos y globos, que son esas nubes de las que te estaba hablando. A eso se les conoce como bocadillos y globos. Por ejemplo, hagamos acá nuestro personaje. Pensemos que es un robot que se cree humano. Tenemos acá nuestro personaje
E incluso también tú has utilizado algunos conocimientos acerca de expresión artística, artes plásticas, el plano. Por ejemplo, si creas tú algún fondo en lo que estás dibujando, ya estás utilizando perspectiva, ya estás utilizando también encuadres. Acá estamos hablando que estamos utilizando un primer plano. ¿Por qué? Porque estamos enseñando directamente la cara de nuestro personaje, pero la estamos mostrando de cerca. A eso se le llama primer plano. Entonces digamos que tenemos acá nuestro personaje, que es un robot que se cree ser humano, y esto ya es el globo o el bocadillo, y solo le colocamos el texto: hola. Entonces acá ya tenemos nuestra primera viñeta y ya va a formar una secuencia. Ahora, ¿qué le podría pasar a nuestro personaje en la siguiente para hacer el nudo? ¿Qué le podríamos poner en el texto? ¿Qué podríamos dibujar y sugerir únicamente a partir de los dibujos? ¿Y cómo podría terminar nuestra historia? Pero para esto vamos a necesitar recursos. ¿Y qué son los recursos? Son simplemente elementos o, por ejemplo, cuando tú necesitas clavar en la pared, necesitas un martillo. Ese es un recurso. Entonces acá vamos a utilizar también recursos que nosotros ya conocemos, únicamente para darle esa idea a partir de imágenes a nuestra historieta, a nuestra tira cómica. Primero vamos a utilizar metáforas. ¿Te recuerdas que cuando vimos textos poéticos, trabajamos las metáforas? Teníamos símil, metáfora, analogía. ¿Te recuerdas cuál es la metáfora? Tus ojos como sol. ¿Te recuerdas qué función o para qué servía esa metáfora? La metáfora, recuérdate, es cuando una idea toma el lugar del objeto real. Por ejemplo, esta metáfora la has visto a veces en algunas caricaturas o en algunas tiras cómicas, cuando al personaje en la cabeza se le enciende un foco. ¿Qué significa eso? Que es una idea, que tiene una buena idea. O como diríamos en lenguaje sencillo, se le alumbró el coco. Entonces, eso es una metáfora, pero a partir de utilizar imágenes. ¿Qué otras metáforas has visto tú en caricaturas o en dibujos? Por ejemplo, si hay alguien durmiendo y ronca, a veces en la parte de arriba le aparece un tronco con un serrucho. Eso quiere decir que ronca muy fuerte y que está durmiendo. Eso significa. Ahora también tenemos signos cinéticos. ¿A qué se refiere con esto de signos cinéticos? Son líneas que le dan movimiento o sensación de movimiento al dibujo. Por ejemplo, acá tenemos ya sea un objeto, puede ser una piedra, y estas líneas le dan sensación o nos dan la idea que se está moviendo en el espacio. También tenemos onomatopeyas. ¿Qué son onomatopeyas? Simplemente son palabras son palabras que tratan de reproducir algún sonido. Por ejemplo, ¿cómo suena el teléfono? Podríamos dibujar acá algún teléfono. Y darle esa sensación que está sonando. ¿A partir de qué? De colocar ring. Y ahí estamos usando una onomatopeya. Le estamos dando la idea a quien está leyendo nuestra tira cómica que el teléfono efectivamente está sonando. E incluso podemos también ponerle algunas líneas de movimiento para darle esa sensación que está vibrando, si has visto en algunas caricaturas, para reforzar esa idea que el teléfono está sonando. Entonces acá es que tú uses esos elementos como tú quieras, como sea tu imaginación, para que transmitas esa idea. ¿Qué otra onomatopeya se te ocurre? ¿Algún otro sonido que hayas visto en alguna caricatura? Cuando hay una explosión. Por ejemplo, en una explosión, a veces se usa este bocadillo y colocan boom, que explotó. Había una serie
Batman, no sé si la has visto, una serie tal vez de los años 60, 70, utilizaba cuando sucedían las escenas de lucha o peleas, utilizaban este tipo de bocadillos, utilizaban las onomatopeyas, salía boom, kaboom, para dar esa sensación que estaba ocurriendo algo de acción en ese momento. Y por último tenemos gestos. Muchas veces no es necesario escribir o hablarlos, sino que únicamente con nuestros gestos, recuérdate del lenguaje paralingüístico, nosotros enviamos un mensaje. Por ejemplo, si únicamente vemos acá esto, sabemos que es una cara de felicidad. ¿Por qué? Por la forma que tiene esta línea, que nos evoca una sonrisa, y la forma de los ojos. Pero si le cambiamos la línea o la forma de la línea hacia abajo, ya nos da tristeza. ¿Te das cuenta cómo se pueden transmitir también gestos, sentimientos a partir simplemente de dibujos? Entonces es que pongas tú en práctica tu imaginación para realizar todo esto. Y también tenemos acá formas de utilizar los globos o las formas del diálogo. Por ejemplo, alguna vez vas a ver esto en alguna caricatura o ya lo has visto, forma de nube con 3 puntos, ¿qué significa? Que es un pensamiento. El personaje no está hablando a alguien más, sino que lo está pensando. Luego tenemos este otro globo que ya es una línea completa y que sale directamente de la boca, ese ya es un diálogo. Cuando encontremos este tipo de bocadillo que es como con puntas, quiere decir que el personaje está gritando o hablando en voz alta. Y cuando encontremos este bocadillo, que son líneas continuas, quiere decir que el personaje está hablando en voz baja. Entonces todo lo que dibujes a partir de ahora, puedes tú darle tu propio significado en tu caricatura o en tu tira cómica. O incluso te puedes volver tú, tu propio personaje de la tira cómica. Así como yo estoy acá, me dibujé, tú lo puedes hacer, porque tiene nada de malo a veces tomarnos un poco la vida con humor, exponer los problemas, hacer un poco de conciencia, o a veces hasta hacer humor de nosotros mismos, para nosotros entendernos también como seres humanos. Ten presente de guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio Aprendo en Casa. ¿Qué aprendiste en el programa de hoy? Acerca de la tira cómica, qué recursos o elementos se utilizan, para qué sirve la tira cómica, la diferencia entre una tira cómica y una caricatura. Comparte lo que has aprendido con alguien más y te recuerdo que laves tus manos con agua y jabón o la desinfectes con gel antibacterial. Hasta una próxima oportunidad.